Una cámara de seguridad captó algo que ningún guardia pudo explicar. Una niña que dijo a detalles una casa a la cual nunca ha estado en su vida ni nadie le había comentado. Y un muchacho universitario que se mudó a un lugar que dejó de dormir por 3 noches con el temor de que, según él, algo lo estaba vigilando. Hoy te voy a comentar 3 historias paranormales. Bienvenidas, es Marlene, su narradora, y este es mi canal Entre las Sombras. Le pasó a Rodrigo, quien trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas de varios pisos. Llevaba casi 2 años en ese trabajo. Lo había tomado mientras terminaba la universidad, pensando que sería temporal. El trabajo en sí era tranquilo, casi aburrido. Rondas cada hora, revisar cámaras desde la sala de control, tomar café, a veces leer en su celular, durante las horas muertas, etc. El edificio tenía 8 pisos de oficinas y 3 niveles de estacionamiento subterráneo. El estacionamiento era, sin duda, la parte que menos le gustaba de su rutina. La iluminación era mala. Sobre todo, el nivel más bajo. Había un eco extraño que hacía que cualquier sonido se sintiera más grande de lo que era. Y siempre, sin excepción, sentía que esa zona estaba más fría que el resto del edificio, incluso en pleno verano. Sus compañeros de turno de día le habían advertido, medio en broma, que el estacionamiento de noche se siente raro. Pero él siempre lo tomó como un simple ambiente, nada más. Una noche, ya cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba la cámara desde la sala de control, como hacía cada hora, notó algo en el monitor correspondiente al nivel más bajo del estacionamiento. Una figura, de pie, entre 2 columnas, justo en la zona donde casi no llegaba la luz de las lámparas de emergencia. No se movía, solo estaba ahí, completamente quieta. Su primer pensamiento fue que tal vez un trabajador se quedó hasta tarde. Podría ser de mantenimiento. Revisó el registro de entrada del edificio desde su computadora. Nadie había entrado en las últimas 3 horas. El último registro era el que se registró él mismo al inicio de su turno. Aquí yo sinceramente me hubiera puesto nerviosa de solo pensarlo. Porque cuando trabajas de noche solo, lo último que quieres es ver algo así en una cámara. Como que algo raro, y ves que no hay nadie en el registro y que tú eres el único que está ahí, como que se siente como un poco escalofriante. Decidió bajar a revisar en persona, llevándose su linterna, muy necesario, y avisando por radio a la recepción principal que iba a hacer una revisión. El elevador tardó lo que a él le pareció una eternidad en llegar al nivel más bajo. Cuando las puertas se abrieron, recorrió con la linterna toda la zona donde había visto la figura, pero no había nadie. Ni rastro de alguien que hubiera estado ahí. Revisó entre las columnas, detrás de los carros que quedaban estacionados durante la noche, e incluso revisó las salidas de emergencia y todas las alarmas intactas, sin haber sido abiertas. Volvió a la sala de control, todavía con la adrenalina alta, y revisó la grabación de nuevo, rebobinando hasta el momento exacto donde había visto la figura. Y ahí seguía, en la grabación, en la misma posición exacta. Él decidió congelar la imagen en ese fotograma exacto y acercarla más que el sistema le permitía. La figura no tenía una forma completamente clara, no era solo la oscuridad o la mala resolución de la cámara, el rostro. Específicamente en esa zona de la imagen, se veía borroso de una manera distinta al resto del cuadro,
como si esa parte específica estuviera vibrando o como si la cámara hubiera tenido una falla solo en el punto exacto. Él le tomó captura de imagen congelada por si acaso. Terminó su turno y nada más al terminar fue a ver a su jefe y le comentó todo lo que sucedió esa noche y lo nervioso que él estaba. Cuando le enseñó la imagen al jefe, el jefe se puso completamente pálido. Y entonces le preguntó qué es lo que sucede. El supervisor, el jefe, un hombre mayor que llevaba 15 años trabajando en seguridad, fue y le comentó qué es lo que sucedía. Él le dijo que él también había visto esa misma figura hace varios años, en ese mismo nivel de estacionamiento. Rodrigo le preguntó que por qué no le había dicho, por qué no le había advertido. Y él le dijo que él no recomendaba a sí mismo comentarle a los nuevos empleados porque podrían haberse ido simplemente por miedo. Por algo que él solamente vio, que más nadie vio, que tal vez fue una ilusión o algo que no vio bien. El supervisor le contó algo a Rodrigo, cual le hizo al final entender qué es lo que sucedía. Ese edificio antes era una fábrica textil que, por desgracia, se incendió y no todo el mundo pudo escapar. Algunas personas quedaron atrapadas y ya sabemos qué es lo que sucedió. Y fue específicamente en esa parte del estacionamiento. Eso para mí ya cambia todo. Ya como que dan más sospechas de qué puede ser. Y más si eres una persona de que cree en lo paranormal. Ya cuando te dicen esas cosas y para ti todo se ve raro y no tenías ni conocimiento de eso, ya cuando te dicen algo así, ya puedes sospechar qué podría ser. Rodrigo, después de escuchar todo, pidió formalmente cambiar de turno de zona de dentro del edificio. Mientras procesaba su solicitud, tuvo que cubrir algunos turnos más en el área del estacionamiento. Cual él no estaba muy contento, pero no todo se puede, esos cambios no se pueden hacer muy rápidos. Eso toma su tiempo. En una de esas últimas noches, mientras hacía su ronda regular por el nivel más bajo, escuchó claramente unos pasos detrás de él. Pasos lentos sobre el concreto, que se detuvieron exactamente cuando él se detuvo. Se dio la vuelta de inmediato, apuntando con la linterna. Pero no había nadie. Pero notó algo que lo dejó helado. Unas luces que llevaban 6 meses sin encenderse, que estaban fundidas, estaban parpadeando. Como que se estaban tratando de encender. Y llegó un momento que se quedaron encendidas. Pero no vio más nada. Pero a él le pareció muy raro que esas luces se quedaran así. Y lo más tenebroso es que estaba alumbrando exactamente esas 2 columnas donde estaba la sombra que había visto. Terminó su ronda lo más rápido que pudo, sin voltear atrás. Al día siguiente reportó las luces encendidas al departamento de mantenimiento, pensando de que tal vez alguien las había reparado. Vaya, vamos a decir que fue pura casualidad. Mantenimiento le confirmó que nadie había tocado esas luces y que la encontraron completamente fundidas cuando fueron a chequear ese mismo día que recibieron el reporte. En ningún momento después de esa noche volvieron a encenderse solas, que solamente fue cuando estaba Rodrigo ahí en ese turno de la noche. ¿Qué tú crees que haya podido ser? Estuvo muy raro eso, ¿verdad? La verdad, con todo eso que sucedió en esta historia, pues yo ni loca, nada más con la primera noche que pasó lo de la sombra, ni siquiera hubiera pedido una solicitud, si no me hubiera ido, porque fue muy tenebroso y la verdad, no sé, me fuera sentido con mucho miedo y no me gustan mucho esas cosas, pero sí sé que existen, yo lo siento. Esta otra historia le pasó a Valentina, una niña de 5 años. Bueno, a ella y a su familia.
Valentina era hija única, era una niña muy curiosa, tenía 5 años o normal. De esas que siempre están contando algo que quien quiera escuchar. Nunca había salido de la ciudad, nunca había viajado a otro estado del país y mucho menos al extranjero. Vivía con sus papás en un apartamento que habían comprado sin historia previa, era nuevo y en un edificio construido apenas unos años antes de que ella naciera. Un día, sin ningún motivo aparente, mientras jugaba sola en su cuarto, empezó a hablar de la casa de las escaleras que truenan. Al principio sus papás pensaron que era simplemente algo de una niña pequeña que estaba jugando o imaginando. Entonces, nosotros sabemos, alguien con una mente llena de imaginación. Pero Valentina siguió mencionando esa misma casa, una y otra vez, durante varias semanas, siempre con los mismos detalles exactos, sin variar nunca la descripción. Hablaba de esa escalera de madera que tronaba específicamente en el cuarto escalón, nunca en otro. Hablaba de una ventana rota en la cocina que estaba tapada con un pedazo de cartón que nunca fue arreglada. Y hablaba de un perro que vivía amarrado fuera de esa casa. Un perro que según ella ya no estaba bien. Una frase que sus papás encontraron extrañas viniendo de una niña tan pequeña. Empezó a decir cada vez con más frecuencia que esa casa ella vivía antes. Sus papás encontraban esto perturbador, pero también en cierta forma tierno. La tía de Valentina incluso comentó una vez que tal vez la niña estaba imaginando una vida pasada, algo que había escuchado en algún programa de televisión. Hasta ahora yo no pensara que nada ocurriera con ella, la verdad, pensara que lo mismo que los padres, que era pura imaginación, que era una niña pequeña. ¿Lo pensarías tú también o pensaras que es algo raro? Pero bueno, lo serio viene ahora. Las cosas cambiaron un día que la familia se reunió para revisar fotografías viejas, preparando un álbum de cumpleaños para una abuela materna. Una tía de la familia, viendo una de esas fotos antiguas, se quedó completamente callada por un momento. La fotografía mostraba esa casa vieja con una escalera de madera visible desde la puerta principal y al fondo en el patio un perro amarrado a un poste. La tía reconoció esa casa de inmediato. Era la casa donde había crecido la abuela materna de la familia. Una casa que había sido demolida hacía ya años, muchos años antes de que Valentina naciera, mucho antes incluso de que sus papás se conocieran. La descripción de Valentina llevaba semanas repitiendo coincidía en cada detalle con esa fotografía. La escalera de madera, la ventana de la cocina rota y que se veía el pedazo de cartón que la tapaba, el perro que estaba fuera amarrado exactamente en esa posición que ella describía. Lo más inquietante para la familia fue darse cuenta de que nadie, en ningún momento, le había contado esa historia a Valentina. De hecho, era algo que la familia evitaba mencionar activamente, sobre todo frente a los niños, porque en esa casa ocurrió algo trágico hace muchas décadas. Según contaba la familia en voz baja entre los adultos, en esa casa había muerto una niña pequeña, ahogada accidentalmente en una tina, mucho antes de cualquiera de los adultos actuales hubieran nacido. Era una historia cual la abuela rara vez mencionaba, y cuando lo hacía, bajaba la voz y cambiaba rápido de tema. Después de descubrir eso, los papás de Valentina decidieron, con cierto nerviosismo, preguntarle directamente sobre el perro que mencionaba tanto. Le preguntaron con calma, sin presionarla. ¿Y qué pasó con el perro de la casa, mi amor? Valentina respondió con total naturalidad, como si fuera una pregunta más sencilla del mundo. Sí, el perro. Él también se quedó ahí, como yo. Sus papás, ya con el corazón acelerado, le preguntaron qué quería decir exactamente como yo. Valentina se encogió los hombros
como si hacen los niños cuando algo deja de interesarles, y cambiaron de tema para hablar de un dibujo que estaba haciendo. No hubo manera de hacer que profundizara más en esa respuesta, ni esa noche ni en los días siguientes. Sus papás, después de mucho debate, decidieron no presionarla más con el tema, por miedo a que algo empeorara o a la niña empezara a tener pesadillas en las noches. Poco a poco, sin ninguna intervención especial, Valentina dejó de mencionar la casa. Cuando creció, ya siendo adolescente, su mamá decidió contarle toda esta historia, pensando que ya era edad para escucharla. Valentina, ya mayor, escuchó con toda atención, pero no recordaba en absoluto de haber dicho nada de eso. Ni la casa, ni el perro, ni la frase sobre todo. Quedarse ahí, como yo, eso era muy raro. Esta historia me deja bastante fría y es completamente diferente a la anterior. Aquí no hubo fantasmas, aquí no hubo sombras, nada raro, ni luces parpadeando, nada que ver con la anterior. Era una niña pequeña que contaba como si hubiera tenido una vida pasada. Y lo más loco del caso es que ella nunca estuvo presente en esa casa. ¿Y cómo ella supo todos esos detalles? ¿Y por qué dijo, como mismo del perro, que quedó ahí como yo? Es como si ella hubiera sido la niña que había quedado ahogada. Eso es bastante tenebroso. Esta historia es de Esteban, que se había mudado a un apartamento que estaba meses vacíos antes de que él llegara. Había encontrado el lugar por casualidad, a través de un anuncio con un precio que le pareció sorprendentemente bueno para la zona. Un poquito raro, pero digamos. El dueño le explicó de forma rápida que el apartamento había estado desocupado por un tiempo, sin entrar en más detalles, y Esteban no le dio mucha importancia, pensando simplemente que había tenido suerte, porque el precio era bastante favorable para él, para la zona en que él estaba, que parecía que era una zona bastante buena. Las primeras 2-3 semanas, él estaba bastante motivado, emocionado por su lugar nuevo, desocupando, conociendo la ciudad, las tiendas que le rodeaban, los mercados, todo alrededor de él que era nuevo para él. No hubo ningún detalle extraño durante ese tiempo, ni ruidos, ni sensaciones raras, nada. Una noche, ya bien dormido, despertó de golpe sin ninguna razón aparente, con la sensación absolutamente clara de que alguien estaba parado justo en su cama, o junto a su cama, mejor dicho. No fue un sueño, fue una certeza física, esa sensación de presencia que uno reconoce de inmediato, incluso en medio de dormir. Encendió la luz de inmediato, no había nadie en la habitación. Revisó el closet debajo de la cama, incluso en el pasillo fuera de su cuarto. Todo estaba normal, todo en su lugar. Trató de convencerse de que había sido solo un sueño extraño, algo del subconsciente adaptándose a un espacio nuevo, y volvió a dormir. Yo en ese punto ya hubiera dormido con la luz encendida. Para mí la intuición es algo muy valioso, y cuando tú sientes esa presencia y esa cosa, a pesar de que revisaste, ya yo mi tranquilidad no la vuelvo a tener, y me daría mucho miedo dormir de nuevo con la luz apagada. Sería muy raro para mí volverlo a hacer. Si buscara algo, una forma de, como se dice, religiosa, de limpia o algo así para sentirme más tranquila. O durmiera con unos audífonos puestos, no sé. Pero, pues se sintió bastante tenebroso eso. A la noche siguiente, casi exactamente a la misma hora que la noche anterior, volvió a pasar lo mismo. La misma sensación de una presencia parada junto a la cama, el mismo despertar de golpe, la misma habitación vacía al encender la luz. Esteban empezó a sentir que esto no era casualidad ni imaginación. La tercera noche decidió hacer algo diferente. Se quedó despierto a propósito, con todas las luces apagadas, pero completamente alerta.
esperando a ver si algo ocurría. Cerca de esa misma hora en que las noches anteriores había despertado, escuchó un sonido muy específico y perturbador. Algo que describe como alguien susurrando muy cerca de su oído. Un sonido muy suave pero innegable, justo al lado de su cabeza. Estaba completamente solo en la habitación. No había ventanas abiertas, ningún ventilador, ninguna explicación lógica para ese sonido. A partir de esa tercera noche, Esteban empezó a evitar dormir de noche por completo. Cambió por completo su rutina. Se quedaba despierto hasta que salía el sol, trabajando, viendo videos, cualquier cosa para mantenerse ocupado, y dormía durante el día, cuando sentía que no pasaba nada. Esto se prolongó durante varios días, casi una semana entera, hasta que el cansancio acumulado lo empezó a afectar seriamente en su trabajo, en su concentración, en su humor. Imagínate tú tener que cambiar tu rutina simplemente porque tienes miedo a dormir de noche y que vuelva a suceder lo mismo que ha pasado esas 3 noches. Y a partir de ese susurro, ya olvídate que me voy de ahí. Si nunca me ha pasado antes y me pasó específicamente en ese apartamento y con un precio bastante barato o bastante elegible para la zona, pues como que va, me mudo, no puedo quedarme ahí. Se da mucho miedo, mucho terror, te quita la tranquilidad, es muy perturbador. No me quedaría. El cansancio finalmente lo obligó a intentar dormir de noche otra vez, ya sin poder sostener el horario invertido. Esa noche, justo en el momento de quedarse dormido, sintió con total claridad un peso sobre el colchón. Exactamente como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama, cerca de sus pies. Abrió los ojos de inmediato, con el corazón acelerado. No había nadie visible, pero el colchón seguía visible, hundido en ese punto exacto, como si el peso de alguien todavía estuviera ahí, sosteniéndose. Se levantó de la cama de un salto, casi tropezando, y pasó el resto de esa noche sentado en el sofá de la sala, con todas las luces prendidas del apartamento. A la mañana siguiente, ya sin poder soportarlo, decidió bajar a hablar con el portero del edificio. Le preguntó directamente si había algo sobre los inquilinos anteriores de su apartamento. El portero, un hombre mayor que llevaba años trabajando en ese edificio, dudó por un momento antes de contestar, pensando sin decirle o no la verdad. Finalmente le contó que el inquilino anterior de ese apartamento había muerto dentro de esa misma unidad, mientras dormía, de causas que las autoridades catalogaron como naturales. Lo más perturbador es que el inquilino había fallecido solo y llevaba días ahí y nadie lo sabía. Los otros inquilinos supieron o sospecharon que algo sucedía porque empezaron a sentir un olor muy extraño y fuerte, un olor que muchos ya sospechamos cuál es. Eso explicaba de alguna forma por qué el apartamento había estado vacío por un tiempo, antes de que Esteban llegara, y por qué el precio era tan conveniente. Esteban, después de escuchar todo eso, tomó la decisión de mudarse esa misma semana, sin importarle perder el depósito que había pagado. En su nuevo apartamento, en otra zona de la ciudad, nunca volvió a sentir nada parecido, ni la presencia, ni el sonido de la respiración, ni el peso sobre la cama. Pero hasta el día de hoy, según cuenta él, le cuesta mucho conciliar el sueño si siente que hay un silencio demasiado completo en la habitación. Dice que ahora siempre duerme con algún ruido de fondo, un ventilador, música baja, lo que sea, porque el silencio total le recuerda esas 3 noches que tuvo en ese apartamento anterior. ¿Te puedes imaginar lo que se siente ir a un lugar que tú no sabes qué pasó ahí anteriormente, a un apartamento, muerto en un apartamento, o comprar una casa o algo sin saber su historia anterior?
y que fue ocultada simplemente para que alguien alquilara el lugar o comprara el lugar. Eso es bastante perturbador. Y que pasen cosas que tú ni imaginabas que te iba a pasar. Para mí esta fue una de las historias que más me dio miedo. Ok. Y estas fueron las 3 historias de hoy. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Si quieres más historias como estas, suscríbete y dale like y vas a recibir las notificaciones. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas 3 historias te dio más miedo? O si has vivido algo paranormal, o si conoces a alguien que haya contado algo que no debería de saber. Cuéntame en los comentarios y recuerda que entre las sombras todas las historias tienen espacio. Bye bye.